in everything, in every aspect, even in your family. En cualquier aspecto, incluso en tu familia. When you have good leadership in your family, Cuando tienes un buen liderazgo en tu familia, your family is good. tu familia está muy bien. Okay? Now the same thing with bad leadership. Lo mismo pasa con el mal liderazgo. We've known some bad leaders. ¿Conocen a todos ustedes algunos líderes malos? ¿Malos líderes? What happens? What happens when they take charge? ¿Qué pasa cuando los líderes malos toman posición? Se encargan de las cosas. So everything depends. Everything rises and falls on leadership. Por eso todo depende, sube y baja, en función del liderazgo. But here's the thing. Pero miren, aquí está el truco, esta es la cosa. There are some leadership myths. Pero existen unos mitos sobre lo que es el liderazgo. One of those myths is called the position myth. Uno de esos mitos es el mito de posición, liderazgo de posición. People think leadership means a position or a title. Algunos piensan que ser líder es una posición o un cargo. It's not. Y no lo es. It's not at all. No lo es del todo. Every single one of you Cada uno de ustedes can be great leaders. puede ser un gran líder. Cada uno de ustedes. And it doesn't matter your title. Y no importa qué título o cargo tengan. You can be great leaders. Cada uno puede ser un gran líder. Now, quick question. Una pregunta rápida para ustedes. Real quick, and I want to hear just some answers. Y quiero escuchar a voz alta algunas frases y respuestas. Describe Escribe leadership in one word. liderazgo en una palabra. Levanten la mano, nos dicen una palabra. Tú. Servicio. Servicio. Servicio, excelente. Transformación. Entusiasmo. Guía. Guía. Ejemplo. Progreso. Cambio. Responsable. Amor. Amor está muy bien. Humildad. Compromiso. Motivación. Excelente la lista. Creo que no me necesitan. Excelente las palabras que han dicho. Les va a pasar el micrófono que sigan con lo que viene ahora, entonces alguien lo puede hacer. Okay, excellent. Everyone said excellent things. Todos dijeron cosas maravillosas And they're all part of leadership. y todas esas cosas son parte del liderazgo. But there's one word Pero existe una palabra that's more important than any other. que es más importante que todas las demás palabras en términos de liderazgo. Okay? And that word is influence. Y esa palabra es influencia. Influencia. Leadership is influence. Liderazgo es influencia. Nothing more, nothing less. Nada menos, nada más. It's influence. Es influenciar. Okay? Now, that influence could be good influence or bad influence. Esa influencia obviamente es buena o puede ser mala. Okay? So, of course, we have leaders that are really, they're leaders, but they're terrible leaders. Obviamente tenemos líderes que han sido líderes terribles. Okay? So, what we're talking about today is good leadership. Pero lo que hoy queremos hablar, obviamente, es del buen liderazgo. But leadership is influence. Pero liderar es influenciar. Have you ever seen kids? I used to be a teacher of little kids. Entonces, si ustedes observan a los niños cuando juegan, Okay? You see them when they play in the playground? cuando ellos están en su área de juego, There are some kids that have influence over all the other kids. entonces tenemos algunos chicos que tienen influencia sobre todos los otros. Right? Have you ever seen that? ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre hay alguien que lidera a los otros. I used to always pay attention to that. Y siempre me gustaba ponerle atención a los niños. Right? Because those kids, even if they were bad students, Porque esos chicos, incluso algunos que no son tan buenos estudiantes, I used to be very close to them. me gustaba ser muy cercano a ellos. Because I knew that if they loved me, they would influence everyone else. Porque yo sé que si esos estudiantes que son líderes me aprecian, me respetan, él hará que los otros lo hagan también. So I would always go out of my way to take those kids, go eat ice cream, do different things with them, just so I could, get Interact closer, with them. right? Entonces siempre me gusta tratar de ir más allá del salón de clase con esos chicos para tratar de conocerlos, influenciarlos y que ellos me ayuden a construir ese salón de clase, ese espacio que yo quiero tener. Okay, but what happens on the outside depends on what happens on the inside, Lo que está afuera depende de lo que pasa adentro. right? 100%. 100% seguro.
It's not everyone else's fault. No es la culpa de nadie más. Okay? It's not that, we spend a lot of time blaming other people. Nos gastamos mucho tiempo en la vida culpando a otros. Right? It's the government's fault. Es el problema del gobierno, It's my boss's fault. el problema de mi jefe, Right? It's my friend's fault, my family's fault. la culpa de mis amigos, de mi familia. What I'm trying to tell you is it doesn't matter. Entonces quiero decir es que esto no importa. None of that matters. Nada de eso importa. You have total control over what you can do in life. Tú eres el que tiene el control total sobre lo que tú puedes hacer con tu vida. Okay? Anyone agree with me in that point? ¿Están de acuerdo con ese punto? You have control. Tú tienes el control. You can take your life wherever you want to take it. Puedes tomar la vida donde tú quieras llevarla. Like me, you can sell your stuff and move to another country. Como yo, decidí vender todas mis cosas y irme a vivir a otro país, yo aquí en Colombia. Ustedes no lo podrían hacer. Because you want to, right? Because that's what brings you. Porque si ustedes realmente lo quieren, lo harán. I'm not saying to move on. I want you guys to stay. No estoy diciendo que se vayan, se queden en el país, pero si alguien quisiera hacerlo, lo podría hacer. I want to talk about two different categories of mindsets. Les vamos a hablar de dos categorías de mentalidad. Okay? There's two mindsets. There's a scarcity mindset and there's an abundance mindset. Es decir, existe la mentalidad de la escasez y la mentalidad de la abundancia. Okay. The scarcity mindset La mentalidad de la escasez. looks at, for example, I'm just going to give an analogy. Les voy a dar una analogía. Looks at the world like a piece of pie. Mira el mundo como si fuera un pedazo de pastel. Okay? And they want to take as much of the pie as possible. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Coger lo que más puedan del pastel. Because there's only so much pie to go around for everyone. So Porque I solo want to take- existe suficiente pastel para ciertas personas y yo quiero tener lo que más pueda de ese pastel. No hay It's más mine. pasteles. This Es is mío. my stuff. Es mi pastel. These are my clients. These are my students. Estos son mis clientes, mis I estudiantes. don't want them to learn from anyone else. No quiero que aprendan de nadie más nada. Right? They have this scarcity mentality, like, oh, no, I don't have this, I don't have that. Entonces tiene esa mentalidad de escasez, me hace falta esto, me hace falta aquello. Right? They're always thinking about what they don't have. Están pensando siempre en lo que no tienen. Right? And they think there's not enough for everyone. Y piensan que no existe suficiente en este mundo para la gente. Right? Okay? So they're always thinking in scarcity. Entonces siempre están pensando en una mente de escasez. Their thinking is very small. Su pensamiento es muy pequeño. Okay? Now the other type of thinking is an abundant mindset. Y el otro pensamiento es el de la mentalidad de la abundancia. The abundant mindset says, why are we only looking at one pie? Let's make 20 more pies. ¿Por qué siempre estamos mirando en ese pastel? ¿Por qué no hacemos 20 otros? Right? There's enough for everyone. Existe suficiente para todo el mundo. Right? We have enough for everyone. Tenemos suficiente para todos. And we have opportunity. We have unlimited opportunity. Y existen oportunidades ilimitadas. This is a spirit that you have to spread to your students. Y ese es el espíritu que ustedes deberían darle a sus estudiantes. You have to build that in them, that they can create their own opportunities. Y hay que enseñar a la gente que puede crear sus propias oportunidades. Don't look at just their limitations, look at their opportunities. No miren siempre las limitaciones, piensen en las oportunidades. Right? There's so much. There's Siempre so much that can be created. existe mucho que puede ser creado. Okay? So you guys understand this difference between mentality of scarcity and abundancia? ¿Entendemos los dos conceptos? We always have to think in abundance. Siempre pensemos en abundancia. Next. The last thing in terms of mindset. Okay? Hablemos entonces de este concepto. There's another category of two types of mindsets. Existen otras categorías de mentalidad. And this is very important. Esto es muy importante. There's a fixed mindset Una mente fija, and estancada, there's a growth mindset. y una mente que siempre está creciendo. Okay? The fixed mindset, people with a fixed mindset, they think that this is who I am. Entonces, la gente que tiene esa mentalidad fija o estancada dice, así soy yo. This Este is soy how I quien am. soy. Right? I'm not going to change. No voy a cambiar. Right? This is me. Este soy yo. Right? It's a very fixed mindset. Es una mente muy fija, muy estática. And not only do they look at themselves like that, but they look at others like that. Entonces no solamente piensan de ellos así, sino que piensan que los demás son así. Oh, he's just like that. Ah, no, es que él es así, entonces hay que entenderlo. Ejemplo, su forma de ser. She's just like that. O ella es así. And as teachers, we have to be very careful of that.
Y como profesores tenemos que ser muy cuidadosos de eso, because you'll start to label your students. porque empiezas a etiquetar a tus estudiantes. Right? Oh, he's just like this. Ah, no, él es así, ella es así. Okay? It's a fixed mindset. Es una mente fija. There's another mindset. It's a Yes. growth mindset. Entonces está la mente del crecimiento. The growth mindset says that we're all changing. Esa mentalidad dice que todos estamos cambiando. Everything, I mean, think about it in the world. Everything in the world is changing every day. Piensen en el mundo, todas las cosas cambian todo el tiempo. Right? Our Cada día. lives are changing. Nuestras vidas cambian. Right? The nature is changing. La naturaleza está cambiando. You ask the geneticist here, and he'll tell you that your DNA is changing. Si hablamos de genética, podríamos decir que nuestro ADN está cambiando. Okay? So everyone's growing, everyone's changing. Así que todo el mundo siempre está creciendo, siempre está cambiando. And we can always grow. Y siempre podemos crecer, nosotros siempre podemos estar creciendo. Right? And there's a saying that, a very powerful saying, Hay un dicho muy poderoso that I want to share with you, y quiero compartir con ustedes, is that if we're not growing, we're dying. que dice, si no estamos creciendo, estamos muriendo. If we're not growing, we're dying. Si no estamos creciendo, estamos muriendo. So we have to have that growth mindset. Entonces tenemos que tener esa mente de crecer. We can always get better. Always. Siempre podemos ser mejores, siempre podemos mejorar.